Buenas, sean bienvenidos a su podcast de Más Salud, gracias a nuestros amigos de Diutin, hablando todos estos temas de nutrición, de la importancia de una buena alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy este episodio lo estamos grabando desde la espectacular ciudad de David, en Chiriquí. Y nos acompaña la licenciada Nurjahan Chiu, nutricionista. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Francisco, a esta tierra chiricana. Pues estamos muy contentos de que podamos conversar sobre un tema tan interesante como la cirugía bariátrica. Exacto, una cosa que yo no sé qué es. Me imagino que también a las personas que nos estarán escuchando se darán la idea o tal vez conocen y quieren informarse un poco. Y aquí está De Más Salud para darles ese espacio y resolver todas esas dudas. Licenciada, ¿qué es la cirugía bariátrica? Antes de hablar un poquito de cirugía bariátrica, tenemos que hablar por qué se da. En realidad, actualmente tenemos una pandemia que es la obesidad. Y la obesidad, por muchos años, tenemos muchos tratamientos, diferentes tipos de dietas, medicamentos farmacológicos, pero estamos buscando cuál es la mejor opción para que las personas pierdan peso significativamente. La cirugía bariátrica es una alternativa quirúrgica, lo lleva a cabo un cirujano, donde existen diferentes técnicas que disminuyen la capacidad del estómago, y esto hace que la disminución de la ingesta, o sea, de la comida, la persona pueda perder peso en cantidades adecuadas. Actualmente la obesidad es una enfermedad que te lleva a complicarte, ya no es una condición solamente física, que te ves medio gordito, que la ropa no te queda, o culturalmente para nosotros, o mucha gente de la calle piensa que la obesidad es esa persona que no puede caminar y que la ropa no le queda. Sin embargo, hay indicadores que ya, de acuerdo a un peso, tienes un exceso de peso que para uno no es tanto, ya te podemos clasificar la obesidad en grado 1, 2 y 3. Y además, lo más relevante de la obesidad es la cantidad de grasa corporal que tienes. Usted mencionaba algo muy interesante que es una pandemia. Es decir, o sea, ya tenemos como que estamos pasados un poquito del límite. Y usted mencionaba también el tema del exceso, porque pensamos en obesidad cuando ya la persona está que no puede, pero el exceso de peso, dependiendo de cada persona, es obesidad. Entonces, uno puede estar obeso sin saberlo. Exacto. Y la obesidad, inclusive hablamos actualmente hay términos nuevos que se llaman obesidad sarcopénica, en donde el paciente obeso, por ejemplo, pierde mucha masa muscular, y también hay personas que tienen un peso según el índice de masa corporal normal, pero tienen mucha grasa, y también se puede clasificar obesidad. Ya obesidad no es solo el peso total, es cómo es tu composición corporal, cuánto tienes de músculo, grasa, hidratación y demás. Entonces, para esas personas se les da la cirugía bariátrica. Pero yo me pregunto, ¿qué me van a hacer? O sea, ¿cómo es la cirugía? ¿Qué es lo que ayuda a disminuir el peso? Bueno, lo primero es que existen ciertas clasificaciones, así como muy general. Personas para que clasifiquen un programa, existen diferentes tipos de programas. Hay personas que van, inclusive viajan a otros países y de un día para otro, si tienen el acceso, se operan. Eso no es recomendable porque queremos que tengas un cambio de hábito. La cirugía es una herramienta para la pérdida de peso, pero no lo es todo. Es parte del tratamiento de la obesidad. La persona debe cambiar sus estilos de vida, modificar sus estilos de vida de ella y de toda su familia. Entonces, necesitamos que la persona tenga índice de masa corporal de 40, eso con el índice de masa corporal, o índice de masa corporal mayor de 35 con otras comorbilidades. Tenemos muchas personas jóvenes con hipertensión, diabetes y demás, y entran en un programa de cirugía bariátrica donde está un equipo, nutricionista, psicólogo y diferentes herramientas. Entonces, de aquí parte la cirugía que se programa, y dependiendo de la técnica, las más usadas son bypass y manga, en donde disminuyen la capacidad del estómago, y eso no te permite comer los volúmenes que usualmente comíamos. Claro. Pero usted mencionaba también el hecho de que no lo es todo, o sea, es una herramienta. ¿Qué son esas cositas que son complementarias a la cirugía bariátrica? Naturalmente la nutrición, porque yo no puedo pretender que hago la cirugía y sigo comiendo lo mismo, o sea, también parte un poco el cambio de la nutrición. ¿Qué tan importante es esa nutrición? Por ejemplo, lo indispensable con el tratamiento nutricional previo a la cirugía es la educación de la persona sobre sus hábitos alimentarios actuales, el de él y su familia. Porque si tú tienes a alguien que empieza a comer más, cosas sencillas debes modificar previo a la cirugía. La cantidad de alimentos, la calidad,
O sea, ¿dónde comes? ¿Comes en tu casa? Si comes fuera por el trabajo, ¿qué tipo de alimentos consumes? El volumen, si comes comida chatarra, si te saltas las comidas, si tomas agua, si prefieres, por ejemplo, productos refinados. Todo eso debemos modificarlo previo a la cirugía, que hagas ejercicio para que tengas un éxito pues, después de la cirugía. Estas modificaciones de los hábitos alimentarios previos, aunque no pierdas mucho peso, porque lo más importante es que tú adquieras nuevos hábitos, tu familia y tú, todos los que conviven contigo. El ambiente. El ambiente, eso va a hacer que cuando tú te operes, que ya no puedas comer el volumen que es, tú mantengas estos hábitos, ya hagas ejercicio, aunque empieces de menos a más. ¿Qué características tienen los pacientes obesos? Tienen problemas de ortopedia, les duelen las rodillas, no pueden caminar, los pies hinchados, inclusive la persona que tiene obesidad grado 1 llegan con los pies hinchados a casa, no pueden dormir bien, insomnio, problemas de apnea del sueño, una cantidad elevadísima de problemas consecuentes a esto. Entonces, apenas empiezan a bajar de peso, ya pueden empezar a incluir otras cosas. ¿Qué vemos? Que aquí hay pacientes que se opera y pasa mucho, aquí en Panamá muchas personas van a otros países. Los ves el primer año que tienen una pérdida de peso abrupta de peso, 25. Increíble. Increíble, pero existe la reganancia de peso. O sea, existe la reganancia de peso porque aprenden a comer fraccionado. No comen volúmenes grandes, pero desayunan en la calle, comen un poquito, comen otro poquito, en vez de tomar agua, toman sodas, toman cervezas, y también hay consecuencias, y la consecuencia es que tienen una ganancia de peso significativa. Y al final la cirugía no hizo el resultado, no dio el resultado esperado. Es que previo a la cirugía se le educa al paciente que los pacientes buscan la cirugía bariátrica por diferentes razones. Una de ellas es la apariencia. O sea, la apariencia determina cómo tú te desenvuelves en tu ambiente. Cómo te sientes, la confianza. Sí, mira, por ejemplo, yo formo parte de un programa de cirugía bariátrica y la obesidad duele. La obesidad duele porque si tú eres obeso y tú tienes que transportarte en bus, tú no puedes subirte al bus. Si vas a usar un puesto, tú usas 2 puestos y la gente no quiere. Muchos pacientes obesos propios de los cambios hormonales tienen un olor muy fuerte. Y no es que no se bañan, sí se bañan. Si en sus trabajos van al baño, ya sea a orinar o a otras necesidades básicas, no pueden sentarse como debe ser porque quedan muy bajos. No pueden hacerse adecuadamente. Entonces la obesidad es una enfermedad que duele. Esa es la parte emocional. Pero más allá, muchos de ellos tienen problemas de enfermedad renal, diabetes, que en poco tiempo te va a limitar. O sea, vas a sufrir de infartos, vas a tener pies diabéticos. O sea que la obesidad es una muerte lenta y es muy dolorosa físicamente y emocionalmente. Es devastante. Esa mujer que con su esposo ya no quiere vestirse, se viste escondida, se viste en el baño porque le da vergüenza, ya no sale a actividades sociales, ya no quiere comprarse ropa, se les cae el cabello, tienen carencias nutricionales de vitaminas porque tienen un déficit, una ingesta inadecuada. Entonces, la cirugía bariátrica es un tratamiento de peso para la obesidad, pero no solo para que te veas delgado, que es lo que la gente hace cuando va a otros países. Queremos que tú bajes de peso, pero que pierdas tu porcentaje de grasa corporal, que tiene un impacto directo en algunas acciones metabólicas. Si tú tienes mucha grasa, eso aumenta el riesgo de que tengas resistencia a la insulina y en corto tiempo diabetes. Eso también, si tú tienes una cirugía bariátrica y modificas la ingesta y lo haces bien, tú duermes mejor, tú vas al baño mejor, el estreñimiento, haces ejercicio, dejas de tomar medicamentos, por eso se llama cirugía metabólica. Dejan de usar medicamentos para hipertensivos y para la diabetes, por la pérdida de peso acelerada. Es un complemento, ¿no? Me ayuda o ayuda a la persona a mejorar su estilo o su calidad de vida, de manera global. Usted también mencionaba el tema de que la nutrición no empezaba, bueno, me hicieron la cirugía hoy y a partir de hoy es que voy a empezar a comer bien. No, mucho antes, la preparación es mucho antes. ¿Qué tan importante e inclusive qué tan ligado debe estar esa nutrición pre y post cirugía? Por ejemplo, previa a la cirugía, además de la parte conductual, vemos la parte metabólica. Si tienes diabetes, pues corregimos eso modificando las porciones. Si tienes deficiencia de alguna vitamina, hierro o vitamina D o vitamina B12, dependiendo de la deficiencia, podemos recomendarte suplementación, o si es un nivel más elevado, pues la medicina interna hace las correcciones para que tú no vayas ya con carencias a la cirugía. Porque como la cirugía bariátrica es una característica de ella es que es restrictiva, tú puedes comer poquito
y el intestino está íntegro para absorber, por ejemplo, en la manga, pero tú no comes la cantidad de micronutrientes que es, entonces debes suplementarla. Y algunas características o consecuencias de la mala nutrición después de la cirugía bariátrica es la caída del cabello, piel reseca, debilidad, cansancio, y eso se puede minimizar significativamente si tú vas a la cirugía bariátrica con un estado nutricional adecuado. Por ejemplo, en mi caso, con mis pacientes previo a la cirugía, dependiendo del peso, tenemos pacientes de 500 y tantas libras, wow. Ellos necesitan perder una cantidad de peso significativa y existen alternativas. La alimentación, existen alternativas, tratamiento farmacológico para poder que pierdan 20, 30 libras o 40 o 50. ¿Cómo le pides tú a alguien que pese 500 libras que camine? Claro. Entonces, hay muchas cosas que se hacen previa y es individualizado, pero sobre todo corregir las deficiencias, que modifiques la parte conductual y llegas a la cirugía. Después de la cirugía existen fases de la alimentación. Las fases son de una dieta líquida, para que tú empieces a adaptarte sobre los volúmenes del alimento, porque ya no vas a poder comer las poco a poco, pasito a pasito. Pasito a pasito. Usualmente tú tomas un vaso de agua y tú lo tomas de una vez. Aquí van a empezar a tomar 30, 40 cc cada cierto tiempo, para que empieces a relacionar cómo comías antes y cómo es ahora. Y empezamos con integrando pocos alimentos, agua, proteínas líquidas, bebidas rehidratantes. Después incluimos en la segunda semana algunas sopas sin grasa, después incluimos productos lácteos, algunos otros tipos de fruta, y así vamos la papilla, la molida, y vamos diferentes fases. Casi siempre después de la segunda semana ya los pacientes se sienten como más confiados, porque cuando salen de la cirugía, a pesar de que ellos refieren que no duele, porque uno puede pensar que duele. Yo siempre pregunto, ¿es que ya a ti te duele? No duele. Que uno siente, ¿será que se sienten un pedacito menos? No se siente absolutamente nada. No se siente. Puede que les moleste un poquito donde estuvo la parte de la laparoscópica, pero mínimamente. Pero ellos necesitan cumplir con los pasos para que puedan relacionar con los volúmenes, la tolerancia de nuevos alimentos. Es como si volvieras a comer porque tienes un estómago modificado. Muy modificado, un estómago más pequeño. Más pequeño. Y desde su experiencia con sus pacientes, aquellos que llegan a consultas, ¿cuáles son las principales, para decirlo de alguna manera, principales mitos o principales cosas que los pacientes llegan ya, tú sabes, yo busqué en internet y vi esto, que hice lo otro, para también desmitificar un poco esos temas, para que la gente también vea las cosas que no se pueden hacer o no son así? Bueno, una de las principales cosas que los pacientes piensan es que van a quedar sin cabello. Que a todos se les va a caer el cabello producto de la cirugía. Si hay alguna pérdida de cabello, a veces es inevitable, pero se puede minimizar el impacto si tú tienes una ingesta adecuada. Porque la cirugía bariátrica, nosotros tenemos un equipo que se llama calorimetría. La calorimetría indirecta te mide tu gasto energético en reposo. Si yo te quiero preguntar cuánto es tu requerimiento con tu peso, yo lo estimo con fórmulas. Pero ahora existe tecnología que tenemos, nosotros aquí en Chiriquí usamos. Buenísimo. Sí, se llama calorimetría indirecta y es un gold estándar, que es como si fuera una espirometría. Y ahí con tu respiración nos dice cuánto es tu necesidad calórica. Si son 1.500, entonces aparte de eso te dice cuál es el sustrato, qué estás consumiendo, estás quemando más grasa, estás quemando más, y de ahí partimos. ¿Qué hemos visto cuando y a nosotros nos encanta? Es como estamos experimentando, porque conociendo al paciente, entre más grasa tiene el paciente, menos comida. Tenemos pacientes de índice de masa corporal 40 y tanto, con una ingesta, o sea, con un requerimiento diario de 1.000 calorías. O sea, que una persona que no se haga cirugía, la ingesta solo a punta de dieta no lo va a aguantar. O sea, es insostenible comer 1.000 calorías solo con voluntad. O sea, el mismo cuerpo va a hacer que tú después de un tiempo consumas más alimento. Tienes que usar algún tratamiento farmacológico y es beneficioso, pero es muy largo para poder que logres un beneficio solo con tratamiento farmacológico. Es una alternativa y dependiendo del índice de masa corporal logras más resultados. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener, después que te operas, las personas tienen una ingesta de 500 calorías. Tienes una ingesta pobre o baja de macronutrientes. Comes poco carbohidrato, damos prioridad a las proteínas y los micronutrientes se suplementan con vitaminas bariátricas que tienen una cantidad excedida de una vitamina normal. Y esto permite que la gente pierda de peso, empiece a perder peso abruptamente o aceleradamente. Pero esta pérdida de peso es progresiva. Los primeros 3 meses se da muy constante, el paciente
haga ejercicio, no. Después del mes ya el paciente empieza a caminar y a hacer a integrar otras actividades físicas. Pero después de los 3 meses, el paciente estaba acostumbrado a perder 10, 15, 20 libras. Después empieza a disminuir esa pérdida de peso. Totalmente. Empieza a disminuir. La cirugía no lo es todo. Tienes que modificar, hay que entrevistarte. Entonces las personas se operan y piensan que la cirugía es todo. ¿Cuál es la calidad de tu alimentación? ¿Tomas agua? El estreñimiento es una característica muy frecuente en los pacientes. El estreñimiento, los pacientes piensan que no van a poder comer nunca normal. Sí logran comer normal, lo que no debe ser frecuente. Normal es que quieren comer arroz, frijoles. De vez en cuando, o sea, uno se da su gustito, como quien dice. Pero todos, si tú ves a un paciente bariátrico, todas las porciones son muy pequeñas y demoran aproximadamente 40 minutos en poder comer toda su porción pequeñita. Deben masticar por lo menos de 30 a 40 veces. O sea, nosotros los panameños o muchas personas comemos muy rápido. Sí. Ellos deben masticar. Yo creo que nunca hemos contado cuántas veces. Nunca. Yo lo he intentado hacer y es difícil inclusive para ellos. Porque cuando el alimento no va bien masticado, no degluten bien y es como si fuera una carretera y les queda como un atorado aquí y la gente siente desesperación. Ellos ya aprenden sus técnicas, empiezan a caminar y demás, pero tienen que empezar a masticar. Vas a la prueba cuando vas a comer 40 veces, o sea, la comida va prácticamente líquida para poder que tenga una baja ingesta. Entonces, primero, lo que mencionaste de qué mitos, la gente piensa que se le va a caer el cabello, piensan que no pueden comer todo, sí pueden comer prácticamente de todo, que no pueden hacer ejercicio. Yo tengo pacientes que manejan bicicleta 2-3 horas, pero tienen dietas bajas en calorías, en carbohidratos, cubren su requerimiento de proteínas y sobre todo los micronutrientes. Si el paciente no se suplementa, a los 3 meses el cuerpo empieza a usar lo que tienes de reserva en esos primeros 3 meses y te malnutres. Si te malnutres vas a empezar a tener problemas de depresión, que es una característica de la... Interesante, o sea, cómo lo físico se traslada a lo mental, como mencioné de una manera. Algunas deficiencias nutricionales hacen que las personas estén depresivas. Si tienen que ir a un proceso quirúrgico o alguna cirugía, tienen riesgo porque son pacientes malnutridos, a pesar de que se vean delgados. De aquí la importancia a todos esos pacientes que viajan viajan a otros países porque es más accesible económicamente, ni siquiera han llevado una evaluación previa y su cirugía tiene un corto resultado. Claro. Ven 1 año porque le dejan toda la cirugía en 1 año, 2 años y nuevamente tienen una reganancia de peso importante. Usted mencionaba el tema de los suplementos. ¿Qué tipo de suplementos, más o menos? Sabemos que Dutin, por ejemplo, tiene la fibra, etcétera. Pero ¿qué tipo de suplementos son los más utilizados o los más recomendados? Lo primero es el cubrir el requerimiento de proteína. Porque imagínate que pueden consumir 1 o 2 oncitas, un huevito, a veces la mitad. Hay algunos que comen el huevito entero y ya no pueden comer más nada, esperar hasta media hora. Entonces podemos tener una ingesta al día de 20 o 30 gramos. O sea, es muy poco cuando la persona necesita 80, 90, 100 o más. Si nosotros tenemos un requerimiento de proteínas con el peso que tienen de 120, 130, debemos cubrir por lo menos el 70 o el 80% para minimizar las deficiencias. Entonces eso hay que suplementarlo con proteína principalmente, que es un macronutriente. Entonces dentro de la ingesta hipocalórica, porque yo me sorprendo cómo el paciente, uno logra vivir comiendo tan poco, porque si en la cirugía, porque en la cirugía también hay un espacio del estómago que tiene que ver con que te da hambre, con ese mecanismo de saciedad, hambre, y lo quitan, entonces la persona no le da hambre, no siente hambre cuando antes era algo frecuente. Entonces podemos comer poco, pero los micronutrientes no pueden faltar. Hay vitaminas que mandamos a comprar al extranjero, porque aquí en Panamá no tiene distribuidor, o algunas que están aquí que los adaptamos y le decimos cuántas porciones. Y la proteína, por ejemplo, yo uso mucho la proteína de Dutin dependiendo de la ingesta. Si el paciente tolera 2 oncitas, dependiendo de la ingesta y el peso, yo digo, bueno, usted tiene que tomar 1 onza, 2 onzas con agua sola, y ahí se va ajustando al paciente. Pero es indispensable que el paciente vaya a sus controles, porque el paciente cree, o la persona cree que solo comiendo poco es suficiente. ¿Cuál es la calidad de tu alimentación? ¿Cómo es tu nutrición? Totalmente. Al inicio retomando un poquito de lo que usted dijo al inicio del tema de que la obesidad se ha convertido en una pandemia, muchas veces pensamos que solamente esto es para personas mayores,
pero yo soy joven. ¿Y qué pasa con las personas jóvenes? Necesitan, el panorama también es un poco así como mucha obesidad, necesitan este tipo de cirugías desde su experiencia. Claro que sí, pero tiene que haber una normativa. Aquí en Panamá no existe una normativa ni siquiera pública. Imagínate tú que si hace poco leí un artículo que decía que más del 90% de los panameños tienen problemas de obesidad y sobrepeso. O sea que casi todos hay problemas de obesidad y sobrepeso. Es una crisis de salud. Es una crisis, pero si tú operas, por ejemplo, una institución que fueran políticas de salud pública, si casi toda la población panameña es obesa y tú le brindas la cirugía bariátrica, esa persona deja de ser diabético y deja de ser hipertenso. Esos medicamentos no existen políticas. Entonces, como no existen políticas, no están incluidos los adolescentes, por ejemplo, tiene que ser mayor de edad por lo menos ahora, o en la parte privada, que los papás se hagan responsables y pues les hagan las cirugías, ¿verdad? Pero lo que cabe desde niños es la parte de modificación de hábitos alimentarios, pero tienen que tener unos papás conscientes. Los papás son los que compran la merienda, son los que compran el dinero, son los que hacen la comida. Son los que hacen la comida. Yo trabajo y es un esfuerzo, hay que estar consciente y es un esfuerzo planificar. El domingo, antes que empiece la semana, hay que tener programado qué vas a mandar de merienda y qué tú vas a comer. Si empieza el lunes, cuando empieza el ajetreo de llevar muchacho y estudiar, o el que estudia, el que trabaja, comes lo que tienes acceso o lo que cuando lo vas más a tu rápido, casa. lo más rápido. Entonces, no modificas, tienes que empezar por modificar. Y como es algo cultural, y si toda la vida lo has hecho en casa, se vuelve como una guerra fría entre los que no quieren seguir, y la mamá cocina y dejan la comida, prefieren comer pan. Pero tienes que hacer hábitos para toda la familia y empiezan por los papás, que son los que tienen el acceso. Ahí mencionó un tema muy interesante, que es el tema de también el apoyo familiar. ¿Qué tan determinante para los pacientes de cirugía bariátrica es el apoyo de su familia en este proceso? Es indispensable. Tenemos varias tendencias. Los pacientes que como sufren de problemas de